La otra vez comentábamos, ¿no? Este comentario del que Mercosur es un lastre que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en el marco de la cumbre, que molestó a título personal al presidente argentino Alberto Fernández, ¿no? Que lo tomó como que estaban ofendiendo a la República Argentina y que si el Mercosur no nos gustaba nos podíamos hacer un lado, ¿no? Bueno, no es el único cortocircuito que se ha escuchado en estos últimos días. También está lo que ha comentado el vicepresidente del Brasil, ¿no? Respecto a Argentina, ¿no? Bueno, hay realmente chisporroteos ahí en la relación del Mercosur que uno la verdad que tiene ganas de preguntarle a Bartesagui si está haciendo agua el Mercosur, ¿no? Porque es algo que ya lo venimos palpitando desde acá, ¿no? Gracias, Ignacio, por estar con nosotros, que ahora estás ahí estrenando casi un nuevo cargo, ¿no? Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, así que felicitaciones por ese nuevo desafío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Buen día, muchas gracias. Bueno, contanos qué te parece a vos. ¿Qué percepción tenés de todos estos chisporroteos? ¿El Mercosur hace agua? Es decir, ¿las relaciones comerciales pueden verse impactadas por estos entredichos entre los presidentes? Bueno, no es lo mejor que se esté atravesando por esta situación, la que se dio, que vos comentabas, en la cumbre del 26 de marzo, y tampoco, bueno, estas declaraciones muy fuertes del vicepresidente de Brasil, pero hay que reconocer, Claudia, que no son nuevas, que siempre existieron diferencias en la historia del Mercosur. Recordá, bueno, las declaraciones en su momento del presidente Vázquez respecto a Argentina, del presidente Valle o del propio Mujica, que fueron mucho peores que ese intercambio que se sostuvo entre Fernández y Lacalle Pou. Por lo tanto, yo creo que no hay que dimensionar, no es el mejor contexto, mucho más cuando se están negociando aspectos bien importantes de cómo sigue el Mercosur, pero yo creo que no hay que dramatizar, hay diferentes niveles. El nivel diplomático es uno y sigue, los negociadores están trabajando, y el nivel presidencial siempre se ve también mezclado o enturbiado por las diferencias internas. Como vimos, las debilidades en política interna también quizás llevaron al presidente argentino a tener esa reacción, o el vicepresidente de Brasil, que Brasil también atraviesa una crisis política muy importante, lo lleva a tener ese tipo de declaraciones buscando afuera lo que no se puede encontrar adentro. Así que esto suele ocurrir, no hay que sobreexagerar. Está bien, pero igual es un término que llama la atención. Mendigo eterno, le dijo el vicepresidente de Brasil a la República Argentina en su conjunto, como país, ¿no? Un poco defendiendo lo que es su política de ajuste fiscal. Pero y ahora incluso la Cancillería uruguaya ha dado señales de querer seguir en este diálogo por la flexibilización. Se habla también de encuentros bilaterales que se van a dar a nivel de Cancillería. ¿Cuándo se podrá destrabar esto, vos como experto internacional? ¿Es un escenario posible el de la flexibilización inminente? Claudia, la semana pasada se realizó una reunión de uno de los órganos decisorios del Mercosur, donde ya se habló algo sobre flexibilización y sobre la baja de aranceles, que es otra de las propuestas de Brasil. Ahora el 14 se va a dar otra reunión importante, y después está la del 22, que es la extraordinaria de cancilleres y ministros de Economía. Allí vamos a tener más luz sobre el avance en la flexibilización. No quiere decir que el 22 se va a cerrar, el 22 inicia quizás una nueva etapa en el Mercosur, donde vamos a intentar llegar a eso, a lo que está planteando Uruguay, algo que yo sí creo que es posible, fundamentalmente porque Brasil está dispuesto a escuchar, y el Ministerio de Economía brasileño está apoyando esta postura de Uruguay, que significa, bueno, si no nos ponemos de acuerdo en negociar junto con determinadas economías que son claves para el desarrollo de Uruguay, bueno, permitime avanzar bilateralmente. De eso se trata la flexibilización. Hay muchos instrumentos jurídicos y mecanismos para poder implementarla, pero hay que partir de la base de un acuerdo político, de un consenso mínimo de que Argentina, Paraguay y Brasil digan, bueno, si Uruguay necesita esto, vamos a permitirle que avance sin pensar en que esto va a destrozar el Mercosur o que esto implica que Uruguay se salga del Mercosur. No se está pensando en eso, se está pensando en caminos del medio, y yo creo que sí que es posible conseguir algo. Si no se consigue este año, va a ser muy difícil volver a tener un contexto tan favorable para alcanzar esa meta. Claro, pero este dardo que le tira Brasil a Argentina pone más cerca al Brasil del Uruguay, es decir, ¿se puede leer como un apoyo indirecto a la flexibilización?
Está claro que Brasil apoya a Uruguay en la flexibilización, no hay un convencimiento de todos los ministerios. Itamaraty, que además recordá que renunció recientemente su canciller, eso nos genera cierto desajuste en la estrategia, pero Brasil está más cerca de Uruguay que de Argentina. Y no solo por estas diferencias que siempre sostuvieron los presidentes Bolsonaro y Fernández, sino también por un modelo de visión económica. Hay diferencias de fondo bien importantes que podrían, sí, favorecer, eso es lo que yo decía del contexto. Ese contexto es el que favorece la posibilidad de Uruguay contar hoy con un Brasil que de repente años atrás no lo tenía como aliado. Y esto es ahora, por eso creo que el presidente Lacalle Pou ha hecho una buena lectura de ese contexto regional y de apoyarse en Brasil para poder conseguir algo, porque hay que reconocer, en el 2021 es muy probable que estas condiciones, en el 2022, perdón, el año que viene, puedan volver a cambiar. O sea, claro, tenemos que apurarnos a concretar algo ahora. ¿Y cuánto incide el signo político y la visita que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en su momento al gobierno de Bolsonaro, al ir a Brasilia, ¿no? ¿Eso de algún modo lima las cercanías? Porque claramente antes Brasil con el gobierno de Vázquez era otra la relación. Incluso cuando asumió Bolsonaro dijo: a mí Mercosur no me importa nada, ¿no? ¿Cómo cambia la dinámica política, las posturas y los acercamientos en ese sentido, ¿no? También, Ignacio. Mucho, si bien es cierto que los alineamientos ideológicos ya sabemos que no siempre sirven, no sirvieron en el pasado para Uruguay, que supuestamente estaba muy alineado el presidente Vázquez con la región, pero fue el peor momento del Mercosur, recordá, Claudia, con puentes cortados y todo lo que ocurrió, pero sí, en este sentido yo creo que más que con un alineamiento ideológico del presidente uruguayo con el presidente brasileño, porque hay una gran cantidad de puntos de la agenda de Brasil que no comparte el gobierno uruguayo, sí podríamos decir que ese pragmatismo de Lacalle Pou le permitió esta actitud, ¿no? De poder decir, bueno, me tomo un avión, me reúno con el presidente Bolsonaro, pero también antes había hablado con Fernández sobre este asunto y también voy a hablar y habló en su momento con el presidente paraguayo Abdo Benítez. Y eso quiere decir que, bueno, que hay un presidente que está demostrando una característica nueva, una diplomacia presidencial muy activa, está muy metido en los asuntos de política internacional y movió esas fichas previo a los festejos de los 30 años del Mercosur para decir, bueno, nosotros queremos seguir en este barco, pero queremos que sea un poco distinto. Claro. ¿No? Te llevo al terreno de las exportaciones uruguayas, que bueno, han crecido en los primeros 2 meses del año en comparación con el año pasado un 15%, incidido por las carnes, por los lácteos. ¿Qué percepción tenés vos sobre el comercio global? ¿Se percibe una recuperación del comercio de la región y del mundo? Evidentemente lo estamos notando ya desde varios meses para atrás. Esta recuperación no inició en enero o en febrero, sino ya se viene dando desde al menos octubre del año pasado. Hay una recuperación económica internacional del comercio, lo ha planteado así la Organización Mundial del Comercio, pero también en Uruguay, bueno, las tasas de crecimiento, bueno, en marzo fue un año muy malo el año pasado, entonces por eso se dan esos crecimientos superiores cercanos al 25-26%, pero bueno, hay que reconocer que si uno mira también el acumulado del año, se está creciendo a tasas cercanas al 20%. Quiere decir que Uruguay se está recuperando en su comercio exterior, se está recuperando en una gran cantidad de productos, no solo en lo que tiene que ver con los agrícolas, también los plásticos, los medicamentos, el sector de automóviles también está mostrando una recuperación. China está impulsando este crecimiento, pero también Brasil y otros mercados. Entonces yo diría que estamos con algunas dudas de lo que puede ocurrir con la economía debido al pico de contagios que tenemos ahora, pero en lo que tiene que ver con el sector externo hay buenas noticias y los organismos internacionales están confirmando esto, los precios internacionales están creciendo y eso por supuesto que va a empujar el crecimiento del comercio exterior de Uruguay. Ignacio, el principal asesor de Joe Biden para América Latina va a estar llegando en estas horas, va a estar por Colombia, Argentina y llega al Uruguay. Bueno, ¿cuáles deberían ser los principales objetivos de la carpeta del gobierno justamente en este acercamiento que es bastante importante e interesante para el país? ¿Con qué cartas va el Uruguay? Bueno, Uruguay tiene que evitar caer en esta contraposición que se dio también la semana pasada y se está conversando mucho, que es China o Estados Unidos. Nosotros no tenemos que plantear una agenda con Estados Unidos que esté marcada por la agenda que tenemos con China
y al revés. Son dos países con los que tenemos intereses distintos y podemos avanzar en paralelo. Digo esto porque, por supuesto, que Estados Unidos está muy preocupado por la influencia de China en la región, en Uruguay, y así se deben tomar definiciones importantes en los próximos meses, que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología 5G. Entonces, la agenda con Estados Unidos tiene que ser comercial, tiene que ser de cooperación, tiene que ser de inversiones, tiene que ser, sin lugar a dudas, de seguridad, tiene que ser también de cómo atendemos las coincidencias que tenemos con la crisis tan profunda que vive Venezuela, cómo condenamos al régimen de Maduro, que allí hay coincidencias, también de lo que ocurre en algunos países de América Central. Hay una agenda muy compartida con Estados Unidos. Sí, uno de los puntos también es las corrientes cometer migratorias. el error de pedirle a Estados Unidos algo a cambio de lo que estamos pidiendo a China. No, hay que ir en paralelo. Las dos potencias nos interesan. Bien. Uno de los puntos, importantes es la corriente migratoria de venezolanos que el Uruguay está recibiendo también de manera muy intensa. En ese sentido, ¿crees que puede haber un mismo lineamiento entre los Estados Unidos y Uruguay? Bueno, Biden sí está muy preocupado, la administración de Biden bueno, ha dado señales muy claras de que quiere atender de forma distinta la crisis migratoria de Estados Unidos, que por supuesto tiene que ver con la venezolana, y la crisis venezolana está afectando muy fuertemente a todos los países. Bueno, la migración venezolana en Uruguay, si uno lo mira en relación a lo que ocurre con otros países de la región, es todavía muy baja, ¿no? Pero la crisis que se está generando en Colombia, por supuesto, claro, en Perú, en la propia Argentina, son temas que se tienen que atender y van a estar en discusión en esa agenda de Estados Unidos, que como digo, es una agenda de inversiones, de cooperación, es una agenda también de infraestructura. Se habla mucho de los intereses de China en cuanto a invertir en infraestructura. Bueno, Estados Unidos también allí debería cumplir un rol y plantear opciones. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en una agenda muy amplia con Estados Unidos, sabiendo que es, bueno, un aliado, por supuesto, estratégico y histórico desde siempre para Uruguay, ¿no? Ignacio, ¿por qué no hacemos como los paraguayos, que se cortan solos? O sea, no piden permiso. O sea, nosotros tenemos una especie de manía de pedir permiso por todo. ¿Por qué no podemos negociar directamente y que el Mercosur quede allí? Y es más, Argentina y Brasil nos viven bypaseando y sin ningún inconveniente. ¿Qué problema habría de seguir las mismas estrategias? ¿Cómo hace el Paraguay? Pero se Paraguay corta solo ¿Cómo se corta solo el Paraguay? Negocia con Europa, por ejemplo, después le reclaman. Entonces, a mí me parece que vivimos pidiendo permiso y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿El Uruguay puede hacer eso? ¿Es parte de la política o eso realmente es impensable para nosotros? No ha sido históricamente parte de la política, pero puede empezar a hacerlo. Esto de decir, bueno, vamos a dejar de pedir permiso y quizás después pedimos perdón. Y eso nos permite avanzar. Es cierto que todos los países del Mercosur han avanzado siempre, especialmente los grandes. Paraguay, por ejemplo, cerró un tratado de libre comercio con Taiwán, nada más y nada menos, y eso lo hizo sin permiso. Pero el sin permiso lo llevan adelante Brasil y Argentina en una gran cantidad de violaciones de normas que, bueno, que incluso hasta provocaron que Venezuela entre al Mercosur por la ventana, violando todas las normas existentes. ¿No hay castigos? El Mercosur sí ha sido un proceso de integración que ha estado liderado por infracciones cometidas de forma constante por los grandes. Uruguay siempre se ha posicionado en decir, yo debo respetar estas normas y estas otras. Algunas no ha respetado, es cierto, pero ha sido mucho más respetuoso que nuestros vecinos en cuanto a la legalidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto más vamos a seguir así? ¿O cuánto más vamos a seguir dando concesiones a nuestros vecinos sin pedir nada a cambio? Yo creo que ya no podemos aceptar un no como respuesta de nuestros socios para los intereses nacionales de Uruguay. Tenemos que ser un poco más duros, hacer valer nuestro voto y, si es necesario, empezar a avanzar y después pedir perdón, pero ya con algún hecho concretado, porque el mundo, como dijo recientemente el presidente de la República, el mundo nos está pasando por arriba. Es una realidad, no podemos seguir de espaldas a las tendencias y al comercio internacional como está hoy Uruguay por las características productivas de nuestro país. No tenemos más tiempo. Claro. Ignacio, yo te quiero consultar ahora por el trabajo de los uruguayos, ¿no? Recién hablabas de algunos aspectos que podrían mencionar un crecimiento en la economía, pero sabemos que el trabajo, el empleo siempre viene atrás, ¿no? El crecimiento es bastante más lento. ¿Cuáles son las proyecciones para este año del trabajo de los uruguayos y sobre todo con este contexto que va cambiando semana tras semana?
Es muy complejo. Uruguay está previsto que va a crecer en el entorno del 3%, algunos dicen que puede ser entre el 2 y el 4%, la media más o menos está entre el 3 y 3,5%, que coincide con las proyecciones del Ministerio de Economía. Por supuesto que el empleo se va a ver afectado, pero las dificultades tienen que ver con que no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación. Entonces, todas las proyecciones pueden ir, bueno, a nivel internacional están yendo al alza, porque por supuesto los megaplanes de apoyo que están teniendo, por ejemplo, Estados Unidos, que llegan al entorno casi del 10% de su PIB. Imagínate lo que implica esto para la economía, un apoyo muy fuerte, y eso está haciendo que se están revisando al alza los crecimientos económicos de estas economías. Pero en Uruguay es una economía muy pequeña, por supuesto que en ese sentido depende mucho de cómo vamos a contener la crisis. Y si tenemos un abril muy complicado, un mayo muy complicado en movilidad, eso va a afectar, por supuesto, sectores que ya vienen muy mal y algunos de los que ya venían mal antes de la pandemia. Porque esto es otro punto relevante. El empleo no era un problema solo en la pandemia. El empleo ya venía mal desde antes de la pandemia y la economía también. Entonces, estamos en una situación crítica para poder hacer proyecciones, porque si bien es cierto que vamos a crecer y nos vamos a recuperar este año con la caída cercana del 6% que tuvimos en el 2020, bueno, no va a ser un año muy bueno, porque estos efectos rebotes hay que después esperar cómo seguimos en el 2022, 2023, que quizás en ese año, 2023, empecemos a recuperar los indicadores de antes de la pandemia, ¿no? Claro. Muy complicado. Ignacio, te dejamos seguir teletrabajando, como me imagino que estarás en modalidad teletrabajo como tantos uruguayos, ¿no? Y agradecerte, como siempre, todos tus comentarios. Exacto, estamos teletrabajando y dando clase también por Zoom, Claudia, así que como tantos uruguayos, para ver si logramos superar este pico que estamos teniendo. Y así va a ser. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido muy gentil como siempre. Gracias.